gusto me da verlos nuevamente por aquí. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Es un tema íntimamente relacionado con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pero antes que nada quiero que me acompañe abriendo su Biblia. Quiero que leamos un texto, no es lo que vamos a ver, pero es un texto que vamos a ver como manera de introducción. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Verso 22. Desde el verso 21 vamos a ver. Dice la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos has ayudado en el transcurso de esta semana, Padre. Hace 8 días nos encontramos aquí dándote gracias, alabándote, bendiciéndote y glorificándote. Y hoy nos encontramos nuevamente, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, reunidos porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, venimos hoy con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, no solamente a escucharla, sino a ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor, después de haberla escuchado, Dios bendito. Y te damos gracias por este día, y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú quites toda distracción de nuestra mente, que quites toda preocupación, todo cansancio, todo aquello, Señor, que nos puede impedir el que estemos atentos a tu palabra, Señor. Te damos gracias en este momento, y también te ruego que tú tomes el control total y absoluto de mi vida, Señor, y que seas solamente tú hablando a través de mí, Señor. Que yo sea un instrumento en tus manos. Quita toda carnalidad, quita todo pensamiento humano, quita de mí todo aquello, Señor, que pueda entorpecer el mensaje que tú tienes para todos nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Me decía que tomar este texto como manera de introducción, porque hemos estado viendo acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, los requisitos para ser discípulos de Cristo. Y Nico nos predicaba hace 8 días acerca de los discípulos, ¿no? O sea, requisitos para ser discípulo de Jesús. Pero estamos viendo que el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 28, que lo vimos ya hace unas semanas, en el capítulo 28, desde el verso 19 y 20, dice que Jesús se acercó, y estando con sus discípulos ya casi para partir, se acerca a sus discípulos y les habla diciendo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder y toda la autoridad le había sido dada a Jesucristo. Por tanto, id, da un mandamiento: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice al final: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros que hemos creído en Él. Pero vamos a ver ahorita, porque así como a nosotros nos predicaron la palabra, nos predicaron la palabra, pero aquí el Señor está dando un mandamiento adicional. En Marcos solamente dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. Usted va para Marcos, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces es un mandamiento que se nos está dando: ir y predicar el Evangelio a todas las personas sin excepción, creyentes, no creyentes, a todas las personas. Por eso dice: vaya por todo el mundo
y deposite la semilla en todo aquel que esté en. Pero si quedamos solamente ahí, nos quedamos a la mitad. Y de pronto esto es casi lo que todos nosotros hemos hecho. Y me atrevo a decirlo de esta manera, y que le puedo quitar hasta el casi, porque todos nosotros hemos hecho eso. Hemos obedecido, porque de alguna manera le hemos predicado a alguien. Tal vez no hemos ido por todo el mundo, porque no podemos ir a todo el mundo, pero sí podemos predicarle a todo el mundo que Dios ponga delante de nosotros. Y de alguna manera hemos predicado, pero solamente nos hemos quedado ahí. Entonces, el solamente obedecer la primera parte, el mandamiento que nos da el Señor, ahí en el Evangelio de Marcos, y obedecer solamente eso, ha dado como consecuencia que el día de hoy estemos nosotros viviendo, dentro de la iglesia de Jesucristo, estemos viviendo una gran apostasía, que ha empezado ya desde hace años. No les voy a predicar acerca de la apostasía, solamente les estoy diciendo, estamos viviendo una gran apostasía. Porque la iglesia la llamamos la iglesia de Jesucristo. Y efectivamente es la iglesia de Jesucristo porque Él pagó por ella. Él entregó su vida por cada uno de nosotros los que hemos creído. Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Por eso fue sacrificado, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Mire, rápidamente nosotros vemos, y lo que nos hablaba Nico hace 8 días acerca del mandamiento que les da Jesús a sus discípulos, cuando Él los manda a predicar, lo hemos visto, lo conocemos como la comisión limitada. Limitada porque solamente fue dirigida a las ovejas perdidas en la casa de Israel. No fue a todo el mundo. Jesús les prohibió que fuesen a todo el mundo. Dijo, pues no se entretengan con los gentiles, ustedes vayan directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquella predicación, ¿qué era lo que los discípulos predicaban? ¿No? Los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en general, está esperando al Mesías que venga a reinar sobre ellos. Entonces ellos en primera instancia lo que Jesús les manda a predicar es arrepiéntanse y crean, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean. Y era necesario el arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos y creer en el Evangelio. Pero primero les predica el arrepentimiento, o sea, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En la comisión, en la gran comisión, ya lo que se predica pues es a Jesucristo, sin dejar de predicar el arrepentimiento. Pero ya no vamos a predicarles el reino de los cielos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le predicamos? Le predicamos el Evangelio. ¿Cuál es? Sabemos vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Para que aquellos que creen en Jesucristo entren al reino de los cielos. Y le predicamos esto a judíos, a gentiles y a todo tipo de personas, que es lo que nos está hablando Marcos. Pero no solamente dice que vayamos y prediquemos. Yo les decía, porque la gran mayoría de nosotros eso es lo que hacemos. Vamos y le predicamos a una persona, ¿verdad? Y le hablamos del arrepentimiento, que tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón de sus pecados, ¿verdad? Y le predicamos que Jesucristo murió en la cruz precisamente por eso. Y la persona que cree, la persona que el Espíritu Santo toca su corazón, cuando le predicamos el Evangelio, cree, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y entonces, pues ya entró al cuerpo de Cristo. Ya es parte de la iglesia. Pero lo que dice Mateo, ya no lo hacemos. Solamente le predicamos, pero ya no lo discipulamos. Y el mandamiento es, ve y haz discípulos. ¿Y sabe por qué no discipulamos? Porque no nos han enseñado a ser discípulos. Creemos que el ser discípulos es venir y congregarnos cada 8 días. Y estamos escuchando la palabra de Dios y creemos en Jesucristo y creemos en Dios y creemos su palabra. Pero necesitamos tener las enseñanzas de Jesucristo para ser discípulos de Él. Es sorprendente que la mayoría de los cristianos no sabemos cuántos mandamientos dio Jesucristo.
Es impresionante que la mayoría de los cristianos desconocemos a la persona de Jesucristo. Desconocemos la vida, los hechos de Jesús. Y entonces de esta manera solamente venimos y escuchamos, qué bueno, bendito sea Dios, escuchamos mucha palabra de Dios, pero no tenemos una enseñanza sistemática para tener un crecimiento espiritual. Tenemos mucha información, pero muy poca formación. Le predicamos el evangelio a alguien y lo traemos a la iglesia y ahí lo dejamos. Lo traemos a la congregación y ahí lo dejamos, ¿no? Ya cumplimos predicando el evangelio, ya bienvenido al pueblo de Dios, usted ya es salvo y ahí lo dejamos. Pero el mandamiento es que nosotros que hemos creído, seamos primeramente discipulados, porque ¿quién es aquel que puede discipular a alguien? El que ya ha sido discipulado. Entonces tenemos que ser discipulados, tenemos que ser discipulados para seguir a Jesucristo, ser seguidores de Jesucristo, no ser seguidores de cualquier líder o pastor o de cualquier denominación. Nosotros nos adueñamos de las personas. Dice, mi iglesia, ¿dónde te congregas? En la iglesia de fulano de tal. A ver, espérate, él murió en la cruz del Calvario. No, entonces, ¿por qué es que es en la iglesia de fulano, no? O en el mejor de los casos, en alguna denominación. Es que yo voy a tal denominación. Y de pronto nos convertimos en seguidores de los hombres, pero no en seguidores de Jesucristo. Y tenemos que ser seguidores de Jesús. Pero la mayoría de las... Mire, aquí nos encontramos con varios obstáculos. Uno, que nosotros no discipulamos a la gente. Dos, cuando nosotros queremos obedecer el mandamiento de discipular a las personas, nos encontramos con que muchas personas no están dispuestas a dar su tiempo, a perder su tiempo para ser discipuladas. Oye, mira, vente, vamos a dar un estudio, No puedo. Mira, a las 10 de la mañana vamos a estar en la iglesia, vamos a recibir un estudio, vamos a conocer a la persona de Jesucristo. No puedo. A las 10 de la mañana es muy temprano porque es el único día que me levanto tarde. Y no estamos dispuestos a venir un poco más temprano a la congregación para recibir un estudio de discipulado. Y allá afuera, cuando dices, ok, entonces no vengas aquí, pero apártame un tiempo entre semana para que vayamos y te discipulemos, y de pronto la gente tampoco lo acepta. U otra, o nosotros mismos no estamos dispuestos a dar un tiempo de nuestra vida entre semana para discipular a alguien. Estoy hablando de los obstáculos, ¿eh? Queremos que el discípulo vaya a nuestra casa cuando es al revés. Jesús vino a nosotros y no fuimos nosotros a buscarlo. Entonces, el maestro, el que va a discipular, tiene que ir a buscar al alumno. Y a veces tampoco estamos dispuestos. Otra, lo que le leía yo ahí en la primera carta a los Corintios. Otra. Y este es un gran obstáculo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos caemos en estos dos lugares, en estos dos puntos, miren. Porque los judíos piden señales. Algunos de nosotros, cuando estamos en alguna congregación o en algún lugar donde nos están enseñando a Jesucristo, miren, se lo digo porque a mí me ha pasado, y nos ha pasado en la cárcel, que le estamos dando estudios acerca de la persona de Jesucristo y empiezan, oye hermano, ¿y no nos podía dar carnita? Porque eso es pura lechita. Fíjense, dicen que la enseñanza acerca de Jesucristo es pura lechita, así como que, ay no, ya eso ya está, ¿no? Y este tipo de personas caen en la clasificación de los griegos. Porque el griego busca sabiduría, el griego quiere tener conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento.
Por eso se andan metiendo en tantas cosas y hay tantas predicaciones de tantas cosas, ¿no? Que si los gigantes en el principio, que los... un montón de cosas que se mete la gente, ¿no? La persona de Jesucristo se les hace aburrida. No, yo quiero ver allá adentro, ¿no? O al principio. Generalmente los nuevos creyentes se van o al principio o al Apocalipsis. Oye, hermano, y aquí esta mujer que está aquí, ¿qué, no? Porque quieren tener conocimiento, les atrae eso, pero no les atrae tener unos buenos cimientos, no les importa tener crecimiento espiritual. Quieren solamente conocimiento. ¿Qué hacen este tipo de personas? Llegan a una congregación como esta y se van buscando la sabiduría. Porque allá sí les predican un montón de rollos y los traen, ¿no? Con un montón de enseñanzas heréticas que se soltaron desde hace muchos años ya en la iglesia. De hecho, desde siempre. Por eso Pablo y Juan siempre están escriben las cartas en la defensa del verdadero cristianismo. O la gente anda buscando señales. Y en una congregación donde no hay señales, donde la gente no se cae, donde no pasan, donde las muelas no le salen muelas de oro, donde no llueve oro, donde no llueve aceite, donde no hay toda esa sarta de barbaridades, la gente se va. Entonces esos son los obstáculos que hay de pronto para que se puedan hacer discípulos de Jesucristo. El Señor dice el Señor Jesucristo, lo cito textualmente, dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos bien presente que todo el poder, que el que nos está dando el mandamiento es el que tiene todo el poder. Ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Está dando el mandamiento y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya le predicó a todas las naciones. Ahora disipúlenlos. Ahora háblenles de mí. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí es donde está el problema, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer para obedecer este mandamiento? Para ser discípulos, ¿qué necesitamos? Primero, haber sido discípulos. Primero, ser creyentes. Voy a empezar por el principio, dijo aquel, ¿no? Primero, el mandamiento es que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el requisito? Lo estoy diciendo. Primero, haber sido discipulado. Pero antes, primero tuvimos que haber sido creyentes. Ahí va. Empezamos de nuevo. ¿Cómo empezamos a ser nosotros creyentes? ¿O qué es lo que sucede con aquel que ha creído? ¿Creído en qué? En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, le voy a citar textos que usted ya conoce, que todos conocemos, ¿no? Lo primero que necesitamos para ser discípulos o para discipular a alguien, primero, tenemos que haber nacido primero nosotros. Esto es muy obvio, ¿no? Primero tenemos que haber nacido. Está en Juan capítulo 1, el verso 12 y el 13. Dice el Señor ahí en Juan. Vamos a leerlo, dice. Juan capítulo 1. Yo quiero que lo leamos. Dice: a lo suyo vino, 12. Bueno, en el 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos a ver lo primero que dice: mas a todos los que le recibieron. No vamos a profundizar, simplemente ¿qué recibir? Pues no rechazar, ¿no? Él vino y hubo quien lo rechazó. Dice: a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra físicamente, el pueblo lo rechazó. Hubo gente que lo recibió, y eso lo vemos, ¿no? Hubo algunos que lo recibieron, pero aquellos que le recibieron fueron aquellos directamente que Dios había tocado su corazón. Entonces, no todo mundo puede recibir a Cristo, y entiéndame esto, porque nosotros vamos y le predicamos a alguien de Jesucristo y lo rechazan inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya traen conceptos religiosos en su mente, o son ateos, o tienen alguna religión X, y hay un prejuicio acerca de la persona de Jesucristo. Tú párate aquí en la esquina y predícales de Jesucristo a toda la gente que empiece que pase por aquí, y vas a ver cuántos van a rechazar a Jesucristo. Traen algunos colgados algunas cruces o algunas imágenes y todo eso, háblales de Jesucristo y te rechazan. Yo les digo, oye, es que ¿por qué lo rechazas? Si del que yo te estoy hablando es el mismo que tú traes aquí colgando. No, pero es que yo tengo mi religión. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesucristo. El mismo que te enseñan para donde vayas. Pero ese es el asunto, que inmediatamente lo rechazan. Y le pasó cuando él estuvo aquí. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, y cuando llegó el Mesías lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no era como ellos estaban esperando que viniera. Ellos esperaban al gran rey, qué sé yo, y les resultó un carpintero. Un carpintero, y que además ya lo conocían. Era hijo de José y de María, y sus hermanos andaban ahí. Entonces no pudieron creer en ese Mesías, porque no estaba conforme a lo que ellos querían, el prejuicio que ellos ya tenían. Pues como este carpintero, ¿no? Lo rechazaron. Mucha gente rechaza a Jesús porque no es el Jesús que ellos creen. Ellos quieren un Jesucristo a su modo, a su manera. Un Jesucristo que no les pida nada. Y eso pasa, el otro día yo les hablaba de esto, ¿no? Nos encanta el Evangelio del Reino, pero cuando nos predican, nos encanta el Evangelio de la gracia, pero cuando nos predican el Evangelio del Reino, entonces ya no caminamos con él. Como está ahí en el Evangelio de Juan, el versículo ese, les digo que es el más terrible que existe en la Biblia, ¿no? Porque es Juan 6:66. 6:6. Jesús está predicando y dice, desde entonces muchos ya no anduvieron con él. Dura palabra es esta, le dijeron al Señor. Dura palabra es esta, ¿quién podrá entenderla? ¿O quién podrá recibirla? Porque la palabra del Maestro, la palabra del Señor, dice Jeremías que es como un marro que quebranta. La palabra golpea, la palabra nos confronta con nuestras circunstancias de pecado. Entonces, cuando viene la confrontación de la palabra, vámonos a otro lado. Aquí no me gusta porque me dicen que me tengo que arrepentir. Y yo lo que quiero es dejar de sufrir. Entonces van, pues ya saben para dónde. Y abundan lugares, ¿no? Hablando aquí de lo que veíamos al principio, dice el mismo Pablo que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oye, aquí me confrontan con mi situación, y allá no, allá nunca me hablan de esto. Entonces, ¿a dónde van? A donde nunca le hablan de eso. Porque vamos a donde nos hablan cosas bonitas. ¿Y qué más bonito que cuando nos hablan del Señor Jesucristo? De aquel que vino y entregó su vida por ti y por mí. Aquel que nos amó tal y como nosotros éramos y que nos sigue amando tal y como nosotros somos. Porque somos santos porque Él nos apartó para Él.
Pero haciendo un análisis profundo de nuestras vidas, todos aquí, sin excepción, lo veíamos el viernes. Todos sin excepción, todos seguimos pecando. Que no deberíamos. Pero solo por la gracia de Dios estamos aquí en Él. Y veamos lo que dice el apóstol Juan. Mis hijitos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Ahí dice que no somos lo que debemos de ser, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le recibimos. No me voy a desviar, quiero ir aquí al punto. Porque le recibimos, no lo rechazamos. Dice, a los que le recibieron, a los que creen. Creer, que esto ya lo hemos visto, se lo repito nada más. La palabra creer dice ser persuadido y poner la confianza en alguien. Cuando tú crees en alguien, cuando tú tienes confianza, crees en alguien, depositas tu confianza en esa persona. No andamos por la vida confiando nuestra vida en cualquier persona, ¿verdad? En aquellos que creemos, en aquellos que ahí depositamos nuestra confianza. Entonces, el creer es ser persuadido y poner la confianza en Él. Cuando la gente escuchó la predicación de Jesús, y eso es por eso somos persuadidos. ¿Persuadidos de qué? Persuadidos de las enseñanzas de Jesucristo. Lo que Él dijo ahí en Juan capítulo 17. Las palabras que tú me diste, yo se las he dado, por eso han creído que salí de ti. Porque cuando Jesucristo predicaba como quien tiene autoridad, no porque había leído y daba la palabra porque la había leído, no. Él la predicaba porque la había escuchado ahí arriba con su Padre. Entonces la palabra de Jesucristo, una palabra convincente. Ayer Lucas, cuando se les presenta a los que iban caminando rumbo de Emaús y se les presenta y les empieza a hablar, dice, desde Moisés, les empieza a citar las escrituras, y ya cuando se va dice, no ardía nuestro corazón. Porque cuando Jesús habla, el corazón del hombre arde. De aquel que le recibe, el corazón del hombre se prende. Hay una pasión, hay amor por la persona de Jesucristo. Dice Pablo que la palabra de Él sirve para dos cosas, dice. En unos es olor de muerte, dice, para los que se pierden, y en otros es olor de vida. La gente cuando seguía a Jesucristo, lo seguían, sus discípulos lo siguieron hasta la muerte. Algunos lo seguían solamente, dice, y Jesús se los dijo, los confrontó fuerte, ¿no? Después de la alimentación de los 5,000, dice, ustedes me siguen porque comieron. Y mucha gente sigue a Jesús porque busca solamente las dádivas de Jesús, pero no para entregarle su vida, no para seguirlo a Él hasta la muerte. Y no estoy hablando necesariamente de muerte física, lo hemos estado viendo, del negarse a sí mismo, de morir al yo. Entonces, dice a los que le recibieron, a los que son persuadidos y ponen su confianza en Él. ¿En qué dice? Recibieron y creyeron. ¿En qué creyeron? Bueno, le creyeron a Él. Nosotros tenemos que pasar tiempo con Jesús para creerle, ¿no? No creemos solamente así. Dice a los que creen en su nombre, esto es lo mismo, ¿no? A los que creen en su nombre. Miren, hemos estado viendo, y si ustedes vieron y se conectaron en el estudio que estamos viendo los lunes, estamos viendo muchas citas acerca de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso dice, cuando creen en su nombre, no creyeron en la persona de Jesucristo. Miren, allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 41. Bueno, desde antes lo vamos a ver. Pero Juan 1, está un pasaje precioso. A mí me encanta esto.
Voy a ver desde el verso 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de la persona de Jesús, de Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que os bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ojo, la palabra hijo, ya lo hemos visto, que no está hablando de alguien que es engendrado como nosotros conocemos a los hijos. Aunque dice que fue engendrado el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no es engendrado de eso manera. Por eso muchos dicen, es el hijo de... Pues ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Pues si Dios no tiene cuerpo, ¿a poco Dios? Y no, ya se van por otro lado. Hijo quiere decir de alguien de su misma naturaleza. Y hablamos de naturaleza, carácter, deidad, divinidad. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, o sea, del que yo les estaba hablando. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, maestro, que traducido ahí, Rabí, traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. ¿Cuál es la hora décima? Mire, si vemos en el calendario, bueno, en el horario judío, recordemos que el amanecer es a las 6, 7, la primera hora 8, la segunda hora 9, tercera hora 11, a las 4 de la tarde más o menos. Si vemos el calendario hebreo. Y si vemos el calendario romano, el horario romano, eran obviamente las 10 de la mañana. Y muchos dicen que pasó con él aquel día, que estuvo todo el día, o sea, tomando el calendario romano. Desde las 10 de la mañana se fueron con Jesús. Dice el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Creyeron en él, ¿pero por qué? Porque pasaron tiempo con él. Si tú y yo no pasamos tiempo con el Maestro que nos enseñe la palabra, no vamos a creer. Esa es la gran diferencia. Creemos, ha sido, por lo que nos dicen, pero para ser convencidos realmente aquí, como dice, ser persuadidos y poner toda nuestra confianza en Él, tenemos que pasar tiempo con Él. Y pasar tiempo con Él nos está hablando de pasar tiempo en comunión, una comunión estrecha. A través, y lo sabemos, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra y a través de la meditación de la palabra. Porque si solamente leemos pero no meditamos, no nos va a servir de gran cosa. Aunque le diré, la palabra por sí sola tiene poder. Y yo les he dicho a los muchachos, estando ahí en la prisión, algunos les hemos dicho, ¿sabe qué? No haga nada, solamente lea la palabra durante 1 mes, 2 meses, 3 meses
y va a ver cómo su vida va a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando leemos la palabra, el apóstol Pablo dice, no te conformes a lo que eres, sino transfórmate renovando tu entendimiento. Cuando le metemos la palabra de Dios aquí en nuestra cabeza sin hacer nada, entonces nuestra conducta empieza a cambiar automáticamente porque estamos cambiando el cassette aquí. Porque tu forma de ser, actuar y pensar obedece a tu mente. Lo que crees aquí es lo que tú eres. Cuando metemos la palabra de Dios aquí, entonces ya no soy lo que yo creo que soy. Ahora soy lo que Dios dice que yo soy. Cambia. Entonces, Juan, que supone que es Juan y Andrés, pasaron tiempo con Jesús, fueron a donde Él moraba, entraron a la presencia de Él, ahí con Él, en una manera especial. Y al pasar tiempo con Él, bajaron ya con la convicción. ¿Y sabe a veces por qué no predicamos nosotros? Porque no tenemos la convicción de que estamos predicando del Mesías, del Salvador y el Redentor del mundo. Porque no hay una plena convicción en mí. Porque tal vez no he recibido la revelación, me quedé solamente en el dogma, en la letra. Pero la experiencia vital con Él no está. Andrés bajó después de que pasó tiempo y se encontró a su hermano, a quien le predicó primero. ¿Cuántos de nuestros seres queridos de nuestra familia? Y no estoy hablando de la tía que vive ahí en Chinches Bravas, no, te estoy hablando de la que está junto a tu casa, con la que convivimos y no le hemos predicado de Jesucristo. Y vemos a la gente que se está revolcando como tlaconete con sal en sus problemas, en su dolor, en sus angustias, en sus enfermedades, y no le predicamos de Jesucristo. No le podemos decir que Jesús en la cruz del Calvario pagó por sus enfermedades, por sus dolencias, que pagó también por nuestros pecados, o sea, que nos transformó en lo moral. Ya lo vimos cuando vimos a Yahweh Rafa, que nos sanó espiritualmente, moralmente y físicamente. Y ese Yahweh Rafa es Jesucristo mismo. Por eso Él dijo, ¿no? A los que creen en mi nombre, dijo, con mi poder, con mi autoridad, van a sanar, van a poner las manos sobre los enfermos y estos van a sanar. A los que creen en mi poder, y por mi autoridad y por mi deidad, van a echar fuera a los demonios. Por eso es que la enfermedad huye y los demonios huyen, porque les está hablando Dios mismo a través de tu palabra. Pero si no creemos esto, no pasa nada. Si no le predicamos, pues menos vamos a discipular. No estoy regañando, estoy predicando aquí. En su nombre, dice la definición, ya la vimos. La definición de nombre en el griego es anoma, apúntelo si quieren. Y en el hebreo es Shem. Anoma y Shem. ¿Y sabe qué quiere decir? Los dos quieren decir lo mismo. Hay palabras que cambian un poquito, pero quiere decir lo mismo. Quiere decir autoridad, carácter, majestad y poder. Por eso dice Jesús, toda potestad me ha sido dada. ¿Por qué? Porque en Él está el nombre de Dios. ¿Cómo se presentaba Jesucristo? Yo soy. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Quién eres? ¿Cómo le voy a decir quién me mandó? Tú ve y diles, yo soy.
me envió. Y Jesús dijo, yo soy. Cuando creemos esto, entonces no le podemos poner trabas al mandamiento, porque es Dios mismo en la persona de Jesús que te está diciendo, ve. ¿Y qué es lo que pasa cuando creemos? Entonces el poder está en nosotros. Cuando creemos, el poder está en nosotros. El poder para transformar también nuestra vida. Porque recuerden que antes no podíamos obedecer porque estábamos en la carne. Pero ahora con el Espíritu Santo, ahora está el poder para vencer. Y cuando esto sucede, ay, mi amado hermano, no hay quien te detenga. Vas a predicar. Vas a predicar porque vas a predicar. Ni aún, fíjese bien lo que le voy a decir, vamos a predicar aún sabiendo que nosotros fallamos muchas veces, porque no hay poder que nos detenga. Pablo decía, ¿no? Miserable de mí. Y ahí pues yo me veo retratado. Pero Pablo dejaba de predicar. No, y él predicaba a Jesús y a este crucificado. Porque él sabía, él fue transformado en el camino al desierto. En el camino en el desierto, cuando iba a Damasco. Iba persiguiendo a los aleluyos y de pronto dice que le vino un resplandor de luz como del cielo. Y fue derribado a la arena. Y surgió la pregunta, ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. La luz le dijo. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Quién es la luz del Antiguo Testamento, Marco? Yahweh. ¿Por qué me persigues? Por eso Pablo no cesaba de predicar, porque él experimentó el poder. ¿Quiénes pueden discipular? Los nacidos de nuevo, los que traemos esto en nuestro corazón, los que creemos que Jesús es Dios. Miren, 1 de Juan capítulo 5, verso 20, déjenme de leérselo porque ya me comí casi todo mi tiempo. 1 de Juan capítulo 5, verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ojo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el capítulo 8 les dijo, es cierto, les digo que si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Si no creemos que Jesús es Dios, no ha pasado nada en nuestra vida. Ok, ¿qué tenemos que hacer para discipular? Bueno, pues tenemos que permanecer en Cristo, ¿no? Permanecer es mantenerse, ya lo vemos hace 8 días, Nico, ¿te acuerdas? Permanecer es mantenerse sin mutación, esto es sin cambio, en el mismo lugar o en el mismo estado. Permanecer es sin cambio alguno estar en el mismo lugar, no se mueve de ahí, sin cambio alguno y en el mismo estado de calidad. ¿Qué necesitamos para permanecer en Él? Bueno, lo acabo de decir ahorita. ¿Qué necesitamos? Pasar tiempo con Él, estar unidos a Él y ser fieles a Él. La segunda carta del apóstol Juan, capítulo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Ojo con esto.
hablando de las cantidades de cosas que se llegan a predicar y no se predica a Cristo. Cualquiera que no me crea de lo que yo le estoy hablando en este momento, póngase a escuchar cuántas cosas se predican en el pueblo cristiano. Y se va a dar cuenta que muy poco tienen que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Que se enseñan muchas cosas que Jesús no enseñó, que Jesús no hizo, que Jesús no predicó. Pero cualquier cantidad de cosas. Esto quiere decir que dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él va por el camino. Este es el camino. Y gente que empezó por el camino. Unos buscando la sabiduría y otros buscando las señales. Pero este camino que es angosto no les gustó. Porque hay que morir. Acá no. Acá hay money, hay muchas cosas. Y aquí pues me tengo que morir. Es que ahí está bien lleno. Sí, el maestro dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición. No siempre las mayorías tienen la razón. No siempre las mayorías tienen la razón. Y lo vemos en la vida de Jesús. ¿Cuántos lo siguieron? Al final estaban 120 en el aposento alto. ¿Y a cuántos les predicó? ¿A cuántos les dio de comer? Una sola vez. ¿A cuántos les dio de comer? A 5,000. Otra vez a 4,000. ¿Usted cree que solamente fueron esos? Esos están registrados ahí. Pero dice el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que él hizo, no cabrían en libros de todo el mundo. Así que él hizo cualquier cantidad de cosas, de señales. ¿Y cuántos quedaron al final? 120 en el aposento alto. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos van a quedar al final? A ver, levante la mano que diga: yo voy a quedarme hasta el final. Pobrecitos de ustedes que se van a quedar. Juan: el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál fue el mandamiento? Hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y si tú no sabes cuáles son, ¿cómo les vas a enseñar a otro? No puedes dar lo que no tienes. Exactamente. Exactamente. Tercer punto. ¿Qué tenemos que hacer para ser discípulos? Mira, hay cualquier cantidad de cosas que necesitamos. Yo solamente les estoy hablando algunas. Tercero, amar a Cristo. Textos muy conocidos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es que me ama. ¿A qué podemos equiparar o a qué equivale el guardar? Obedecer. Obedecer. Y guardarlo es traerlo aquí presente o aquí. ¿No? Yo para gastarme unos centavos tengo que traerlos aquí guardados, ¿no? Mira, ando guardando porque dicen que valen como 20,000 pesos, ¿no? Entonces, no dice que venda un billete de 100 y no sé qué tal, porque tiene fallas o no sé qué. Bueno, yo para gastarme este billete
Primero tengo que tenerlo. ¿Sí? Y luego me lo da. Y luego tengo que tenerlo guardado. ¿Para qué? Para el momento de la necesidad, lo saco y lo gasto. Pero si no tenemos la palabra, si no la guardamos, no la podemos usar. Hay que tenerla nosotros y obedecerla, ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Y Nico nos hablaba de esto hace. Ya agarré a Nico de bajada, ¿verdad? Cada 8 días Nico, ¿no? Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Después dice, después subió al monte. Este también está en Mateo y está en Lucas capítulo 5. Dice que subió al monte, oró toda la noche y después bajó y escogió a sus discípulos. O sea, no solamente tenía estos discípulos, había muchos discípulos, mucha gente los seguía. Vemos ahí en Lucas que primero en Mateo mandó a 10, aquí también los mandó, ¿no? Pero en el Evangelio de Lucas, que es el capítulo 10, dice que mandó a 70. O sea, eran 12 y luego mandó a 70. Pero había más, porque vemos que al final había 120. Entonces, no solamente tenía 12 discípulos Jesús, 12 discípulos Jesús. Él escogió a 2, de entre todos, escogió a 12 para ser los apóstoles. Escogió a 12 porque fueron los apóstoles, pero tenía muchos discípulos. Entonces, él escoge, dice ahí otra vez, después dice, subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Está otra vez. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesús. Ya vimos que es permanecer, ¿no? Tenemos que escuchar también, tenemos que aprender y poner en práctica. Si no ponemos en práctica las cosas, se nos olvidan. Si no ponemos en práctica, si no nos ejercitamos, nos debilitamos. Por eso le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿no? Sí, trabajas mucho y eres bien sabio y eso, ¿no? Pero tengo contra ti que me has dejado de amar. Te olvidaste de hacer las cosas primeras. ¿Ya ven por qué nos enfriamos? Yo le digo una cosa, ¿qué falta me hace ir a la cárcel? Porque dejamos de ejercitar el músculo y te empiezas a... Bueno, no sé si ahora con los que hacen fierros y todo eso, bueno, que con los aparatos fisiculturistas, pero antes cuando se hacían fierros, el fisiculturismo con fierros, y dejabas de hacer el ejercicio con las pesas y eso, se ponía uno bien panzón. Pregúntale a Morra de la cabeza. No, pues está entero Y así pasa cuando dejamos de ejercitarnos en la palabra, dejamos de ejercitarnos en el Señor, pues empiezan a echar kilitos, ¿no? Empezamos a engordar. El músculo se nos va haciendo grasita y ya no hay fuerza, ya no hay punch. Bueno, había ya. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Jesús, ya lo vimos, ¿no? Juan 14, 21 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14, 15. Llámenlo, por favor. Voy a terminar, casi. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, de acuerdo al mandamiento que nos está dando, vayan y hagan discípulos. Si no hacemos discípulos, ojo, 2 y 2 son 4. Si no hacemos discípulos, ¿estamos amando a Jesucristo? No. No nos amamos ni nosotros mismos. Porque dice que si
lo obedecemos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí, Él está siempre, ¿sí o no? Él está siempre. Siempre estamos en la presencia del Señor, ¿sí o no? ¿Podemos huir de la presencia de Dios? No. Pero cuando Él dice, estaré contigo, está hablando de una manera bien especial. Bien especial. Una manera especial, como se le dijo a Josué en el capítulo 1. ¿No? Bueno, entonces, cuarto punto. Para ser discípulos, y esto ya lo hablamos, no solamente vamos a predicar tenemos que vivir como Cristo y ser como Cristo. Mateo 11:29. El Señor dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar con la boca, pero también con nuestros hechos, con nuestra vida. Jesús nunca nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Él primero puso el ejemplo. Primero hizo milagros, primero hizo todo, Él predicó, Él hizo todo. Y ya una vez que lo hizo, ahora le dijo a sus discípulos, ahora sí, ¿ya vio cómo se hace? Sí. Vaya, y haga lo mismo. Vaya y haga lo mismo. Y quiere que le diga una muestra nada más de enfriamiento en la iglesia. Más así. Y no me levante la mano. ¿Cuántos dones tienes? Y hablemos nada más de los 9 que están en la primera carta de los Corintios. ¿Cuántos dones tenemos? ¿Cuántos dones practicamos? Nomás un botón de muestra. Entonces tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Entonces, seguramente, miren, esto no nos cabe la menor duda, pues solamente lo anoté para leerlo. Y seguramente todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo vivieron conforme a sus enseñanzas. Seguramente lo imitaron en todo. Porque por eso, con esa confianza les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Porque estaban calificados para eso. Nosotros no podemos mandar a hacer a alguien algo que sabemos que no está calificado para hacerlo. ¿Okay? Por eso Jesús dijo, vayan y hagan. Está dando el mandamiento ahí a los que él tenía ahí. Ahora es para nosotros, pero ahí estaban. Nosotros no podemos mandar a discipular a alguien si no ha sido discipulado antes, ¿no? Y así lo transmitieron, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, Felipe, ahí en Hechos capítulo 8, versos 5 y 6. Felipe era de los discípulos de Jesús. No. De los que caminaron con él, no. Felipe no caminó con Jesús. Felipe fue discípulo de los discípulos de Jesús. Pero mire lo que hacía Felipe. Hacía exactamente lo mismo que el maestro. Dice, Felipe no convivió, ahí está. Dice, Hechos 8, versos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya ven que andaba Saulo persiguiendo, ¿no? Mataron a Esteban. Lo matan, lo apedrean y se suelta a Pablito. Más fuerte la persecución, y entonces Felipe sale huyendo para Samaria. Y allá en Samaria dice que les predicaba a Cristo. Y eso ya lo hemos visto, hermanos. Una cosa es predicar y otra cosa es predicar a. Yo te puedo enseñar un texto de la Biblia y te estoy
enseñando de. Y cuando la practico, te estoy enseñando a. Podemos hablar de Jesucristo mucho, pero no podemos, o sea, sí te vamos a predicar de Jesús, pero vamos a enseñar de Él, a Él. Enseñar es con la boca, vamos a enseñar de Él, ¿no? Y enseñar a es con nuestros hechos. Aquí está en el texto. Dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Mire qué cosa tan importante. Hay algunos en la iglesia de Jesús, porque tenemos muchas creencias que creemos a veces, ¿no? No sé si usted haya escuchado que el poder para hacer milagros y todo esto, y los dones espirituales, solamente fueron para los discípulos de Jesús, o sea, para los apóstoles. ¿No ha escuchado usted eso? No. Lo va a escuchar. O algún día lo va a escuchar. Que el poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios, y estos dones que habla ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, dicen que solamente fueron para los apóstoles y que después se acabaron todos los dones. La pregunta es, si esto era así, ¿por qué Pablo les enseñó a los corintios? ¿Y por qué los corintios tenían los dones si no eran apóstoles de Jesús? Dos cosas, apóstoles y discípulos. ¿Ok? ¿Por qué les enseñó a los corintios? ¿Y por qué los corintios tenían los dones del Espíritu Santo si no eran apóstoles? Dice, y ya cesaron. Pregunta, ¿Felipe era apóstol de Jesús? No, pero sí era discípulo de Jesús, porque los apóstoles lo habían discipulado y le habían transmitido las enseñanzas fielmente como el maestro se las había enseñado a ellos. Por eso es que Felipe va a Samaria y entonces empieza a predicar lo que aprendió de Jesucristo, y también hace las señales que hacía Jesucristo. Y entonces la gente creyó. ¡Ah, sí! Creemos en Jesús porque nos predica lo que Él hizo, pero también lo hace. Traemos un paquetito encima, ¿verdad? Para ir a discipular a la gente y decirle, mira, Jesús hacía esto, pero aquí está. Le he platicado, me voy a tardar un poquito, no pasa nada al cabo. Le he platicado cuando fuimos a un congreso, el primer congreso que hubo de cárceles, bueno, ya de Manuel, fuimos a Mazatlán. Allá nuestro hermano, por cierto, les pido sus oraciones para Gaby, la hija de Carlos Mariñelarena, y para Marilú, ahora viuda, soy muy feo, esposa de Carlos Mariñelarena. Él falleció el lunes de COVID, para que tengan cuidado. Aunque le pongan semáforo naranja, tengan cuidado. Bueno, fuimos allá a Mazatlán y estábamos en una velada de oración, y de pronto por ahí apareció una enchamucada. Y obviamente, pues todos estábamos ahí, pues algunos sí estábamos siendo discipulados, pero otros no. Habían invitado gente, habían ido al congreso también con nosotros. Y entonces cuando se manifiesta el chamuquito ahí, pues se acerca y estamos gritando y va, y en nombre de Cristo, y sal fuera, y un escándalo que traían ahí. Y me acuerdo muy bien de Beto. Les dijo, ya, cálmense. Tranquilos. Toma a esta persona y la saca del local, hace cuenta, estamos aquí, la saca ahí en la puerta a un ladito, y le digo, porque yo lo vi. Y no le puso la mano encima y le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera.
no gritó, no dio cachuchazos ni sombrerazos, nomás dijo, en el nombre de Jesucristo, sal fuera. ¿Y qué creen pasó? Salió fuera de la persona. Se acabó. ¿Por qué? Porque para manifestar la autoridad de Él, tenemos que estar llenos de Él. Y no necesitamos en ese momento ni hablar en lengua, simplemente por el poder que Él nos ha otorgado. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué sucede? La gente incrédula, por eso dice que los dones son para los incrédulos, o sea, los milagros son para los incrédulos. Nosotros ya no. La gente tiene que ver para creer. Por eso es tan importante que tú y yo anhelemos, ya me estoy desviando un poquito, pero es parte de lo mismo. Anhelemos, dice el apóstol Pablo, los dones mejores, pero sobre todo que prediquemos. Porque tenemos tarea encima. Mire, y esto es bien importante, mi amado hermano, mi amada hermanita, esto es bien importante en tiempos que estamos viviendo. En cualquier momento, desde que se fue el Señor Jesucristo, en cualquier momento puede venir. Y de alguna manera tenemos que volver, tenemos que regresar a donde empezamos. ¿Dónde empezamos? Dijo Pablo, de la manera que recibiste a Cristo, anda en Él, edificados y arraigados, cimentados. Otra vez en la persona de Jesucristo. Aunque se nos haga aburrido. Mire, si usted es nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no se le va a hacer aburrido que le estén hablando de Jesucristo todo el día y todos los días durante todos los años que tenga usted de cristiano. Por eso mucha gente ya se aburrió y anda buscando y escudriñando porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque no se han enamorado del Maestro, no están enamorados de Jesucristo. Cuando usted está enamorado de una persona, ¿a poco la abandona y la deja? ¿A poco anda buscando por otro lado lo que no ha perdido? Felipe, Pablo, ya voy a terminar, Pablo, otro ejemplo, Pablo, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 1, dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo tampoco caminó con Jesús. Después fue alcanzado por el Señor Jesucristo, ya se lo dije, allí en el camino, en el desierto, rumbo a Damasco. Se le reveló al Señor Jesucristo y Él le reveló el Evangelio que después Él predicaba, ¿no? Pero aquí dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué enseñaba Pablo? Dice que a Cristo ya está crucificado. Y vemos a uno de los discípulos de Pablo es Timoteo. Y le dijo Pablo a Timoteo, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué le predicó? De Cristo. Ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo le enseñó a Timoteo, entre otros discípulos, ¿no? Le enseña a Timoteo lo mismo que él había aprendido. 1 Corintios capítulo 4, verso 15 al 17, dice, porque aunque, le está hablando a los corintios, ¿no? Dice, porque aunque tengan 10,000 años, ya ve que se armó una revuelta ahí con Pablo, ¿no? Y les dice Pablo, a ustedes, dice, porque aunque tengan 10,000 años, o sea, aunque venga gente y les enseñe esto y lo otro y lo otro, lo demás, dice, 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo predicó a Cristo y a este crucificado.
Ojo, por tanto, les ruego que me imiten. ¿Se dice así? O sea, así como yo les enseñé, así como yo camino, imítenme a mí. ¿No? Y luego les dice, por esto mismo, para que me imiten y para que no se les olvide, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No se aparta ni a la derecha ni a la izquierda. Lo que él recibió, eso enseña. No le añade, no le pone, no le quita. No le añade, no le quita. No enseña otra cosa. No el Señor aquí quiso decir. El Señor aquí dice. Fiel en el Señor, el cual nos recordará mi proceder en Cristo, o sea, mi manera de caminar, mi manera de predicar, y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un solo mensaje, ¿ok? Entonces, así rápido y para concluir, estos son solamente algunos de los pasos que nosotros necesitamos. Estar bien convencidos, Raúl, estar bien convencidos y estar llenos del Señor. Porque eso nos va a entusiasmar, eso nos va a dar la energía que nosotros necesitamos. Aunque estemos enfermos, cansados, como sea, el Señor es el que nos da la energía y vamos para adelante. ¿No? Aunque nos digan, bueno, ¿y tú por qué me predicas de la sanidad? Pues si estás enfermo. Ah, bueno, porque la sanidad no la doy yo ni la hago yo. El que hace los milagros y el que da la sanidad es el Señor. Y yo te estoy enseñando del Señor, no de mí. Porque yo cree en mí para que seas sano. Espérate, pues tú te estás muriendo, cuate, ¿no? Te estoy predicando a Jesucristo, el que hace milagros. El mismo que anduvo caminando allá en Galilea, sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Ese es el que yo te predico. Pues yo te predico de mí, no, pues no me la vas a decir. Pues decía don Jaime, ¿no? Decía don Jaime, si Jaime es tu pastor, todo te falta, ¿no? Pero si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Nosotros solamente somos bocinas. Y deberíamos ser también, en lo físico, en lo material, también enseñar. Es un deber. Entonces, estos son algunos de los pasos que tenemos que hacer solamente para discipular a otros. Tenemos que ser discípulos y tener esto, ¿no? Si no estamos bien convencidos nosotros, no vamos a predicar de nadie más. No vamos a predicar. Porque lo que predicamos es lo que nos ha causado efecto a nosotros. Gozo y alegría a nosotros, ¿no? Ponemos el ejemplo en alguna ocasión. Cuando te sacas la lotería, ¿de qué le vas a platicar a todo el mundo? ¿De qué sacaste la lotería? ¿No? Porque hablamos de lo que nos ha dado gozo, lo que nos ha dado alegría. ¿De qué predicamos cuando recién recibimos a Jesucristo? Le predicábamos a todo el mundo. Queríamos que todo el mundo se convirtiera. Tenemos que volver ahí. Pero tenemos que pasar tiempo con Jesús. Yo me estaba haciendo otra vez flojón para levantarme a orar en la mañana y lo confieso. Y se lo digo, no es presunción, no, pues es mi necesidad. No estoy pregonando nada. Me estaba levantando yo un tiempo a las 4:30 de la mañana para orar. Porque me dio un montón de vergüenza un día que fuimos a un congreso allá de adicciones a Colombia. Y nos dormimos ya anoche, platicando con Bernie y todo. Nos acostamos ya anoche, será como las 12:30, 1 de la mañana. Y a las 4 de la mañana me despiertan con un escándalo. Ya eran los chamacos de los adictos que estaban dejando las adicciones, con las guitarras y cante alabanzas ahí. A las 4 le dije, pues a la 1 nos fuimos a dormir. Y estos ya andan aquí limbo y con su argüende. Y yo acostado, dije, ¿cómo es posible? Si yo estoy más viejo en el Señor que ellos, yo estoy durmiendo y ellos están alabando al Señor. Y desde entonces me propuse a las 4 de la mañana.
Regresé del Congreso y empecé a levantarme a las 4 de la mañana para mi Señor. Y no es para mi Señor, es para mí, porque el beneficiado soy yo. Después, 4:30. Como que le estoy exagerando. 4:30. Después, a las 5. Antes de la pandemia. Ahora, como no tengo nada que hacer, no. Eran las 5 porque rápido hacía mis cosas y todo para salir a la prisión. Llegó la pandemia, ya no tengo que salir a ningún lado, ahí estoy en mi casa todo el día. ¿Para qué me levanto tan temprano? Fíjense el engaño, caí a las 6. Bendito sea Dios que me jaló las orejas otra vez. Si no, me estuviera levantando a las 7, 8 de la mañana. Al cabo que no voy a ir a ningún lado. Y ahora con la cosa de la nariz y todo el asunto, y que me levanto en la madrugada y sufriendo y todo, le dije a otra vez, ¿sabes qué, Señor? Ya voy a dejar de hacer la de tos. Levántame a la hora que tú quieras para ponerme a platicar tú y yo. Dejar de estarme quejando, ay, no puedo respirar, pues mejor voy a platicar con Dios. Dijo, vamos a retomar otra vez nuestro tiempo, porque buena falta me está haciendo. Y se lo confieso con todo mi corazón. Ahí está, va a salir esto para allá, para el internet, no sé qué rollo. Pero también para que vean, ¿no? Que no, porque si no es que no meterán, es que es el pastor. Fíjate, el pastor es un hombre común y corriente y más corriente que común y también tiene sus fallas y si nos dejamos, nos va ganando terreno en el asunto. Tenemos que retomar otra vez. Tenemos que, al menos yo lo digo por mí, yo tengo la necesidad otra vez, entrarle otra vez. No digo porque simplemente te estoy diciendo que he ido decayendo en esta situación y tengo que retomarlo otra vez, ¿no? Estos son los pasos que necesitamos y los podemos resumir solamente en un punto, que es una palabra, es fidelidad. Fidelidad, ¿no? Esto es transmitir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo así como Él nos las transmitió, ¿no? Así como Él dice, las palabras que tú me diste yo les he dado. El mensaje tiene que ser fiel, fidedigno, fiel. No le quites, no le añadas. Ojo con esto, lo tenemos que tener bien grabado en nuestra mente, ¿ok? Dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Ojo, ya se lo dije hace ratito. Si Cristo lo dijo, yo lo digo. Si Cristo lo enseñó, yo lo enseño. Si Cristo lo hizo, yo lo hago. Si no, no lo digo, no lo enseño y no lo hago. Porque la causa principal de la apostasía, sabemos que está Satanás obrando muy activo en todo tiempo. Pero independientemente del chamuco, es porque hemos dejado de transmitir fielmente el mensaje de Jesucristo. Y permitimos que cualquier enseñanza la recibimos, la escuchamos, nos parece espectacular, la recibimos y luego ahí andamos hasta repite y repite el asunto, ¿no? Ok. Entonces, si decimos que somos cristianos, tenemos que parecer eso, que somos efectivamente cristianos. Tenemos que predicar el Evangelio, dar el mensaje de salvación, pero que este vaya acompañado y respaldado con nuestro ejemplo. Enseñemos a Jesucristo. Él fue manso y humilde de corazón. ¿Cómo? Viviendo primeramente nosotros aquello que enseñamos. Y la obediencia, ojo con esto, la obediencia nos garantiza la presencia y el respaldo de Dios en nuestra vida. La obediencia nos garantiza el respaldo de Dios en nuestra vida. Acompáñenme y con eso terminamos. Josué capítulo 1, versos 5, 7, 16 y 17. Las palabras que el Señor le dijo a Josué. ¿Está ahí? Josué
1, verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente. Tremendo, ¿no? Tremendo. Nadie te podrá hacer frente. O sea, tú vas a vencer en todos tus caminos. En todos tus caminos vas a salir victorioso, dice el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como tú viste que yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremendas promesas de parte del Señor para ti y para mí. ¿Son para ti estas promesas? Sí. 6, verso 6. Perdón, 7. Solamente, o sea, para recibir esas promesas, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar y hacer conforme a todo. Fíjense, para cuidar y obedecer hay que esforzarse y ser muy valiente. Porque requerimos de valor para obedecer la palabra de Dios. Porque no es fácil. Va en contra de mis deseos naturales. Entonces me tengo que esforzar y obedecer. Mi carne no quiere, por eso le estoy hablando. Empecé a las 4 y mi carnita me dijo 4:30, ahora a las 5, ahora a las 6 y la carnita se va acomodando, ¿no? Y ese no es un mandamiento que me levante ahora a las 6 de la mañana, ¿no? No es un mandamiento, pero tengo que hacer. De cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Igual que Jesucristo, ¿no? Tenemos que esforzarnos a ser valientes. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperado. 16 y 17. Fíjese lo que le dice la gente a Josué, ¿no? Le dice, entonces está hablando José, dice, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Ojo con la autoridad. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Nos va a dar las promesas de acá y también nos va a dar la autoridad. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cuidémonos de hacer y poner por obra todo lo que el Señor Jesucristo nos está dando. Porque Él dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esto que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que esta palabra, esto que hemos escuchado, estos mandamientos que tú nos das, Señor, lo recibamos en nuestro corazón. Que quites tú, Señor, todo aquello que nos impida recibirla, Señor, como lo que es palabra tuya, palabra de verdad. El mandamiento es que vayamos y hagamos discípulos. Primero que prediquemos y después a quien le prediquemos, Señor, lo discipulemos para que sea un seguidor fiel tuyo, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que tú nos guíes conforme a tu Santo Espíritu, Señor, y que nos conduzca, Señor, a buscar de ti, a buscar tu palabra. Que busquemos, Señor, primeramente ser discipulados por ti, capacitados y habilitados para que podamos discipular también a otros. Te doy gracias en esta hora, Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y te ruego, Señor, que lleves a mis hermanos y a mis hermanas a seguir disfrutando de este día, Señor. A seguir disfrutando, Señor, de la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Padre, y te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.